La JMJ de Lisboa 2023 es un grito universal de la fraternidad masónica sin Cristo. Fijaos, joven sacerdote bergogliano aconseja no ir a la JMJ de la Agenda 2030. Sacerdote millennial aconseja no ir a la JMJ. Hasta los propios bergoglianos no tienen más remedio que reconocer lo evidente, lo insoslayable. No se puede ir a la JMJ. No se puede ir. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante, los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la mano. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa. Hola Arturo, buenas tardes. Te voy a dar mi opinión sobre por qué los jóvenes no deben acudir a la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar el próximo mes de agosto en Lisboa. En primer lugar, tienen que tener presente que la Iglesia es sobrenatural y por tanto, si se fusiona alegremente con el mundo, como hace la Iglesia falsa de Bergoglio, algo no funciona, ¿verdad? La misión de la Iglesia es sobrenatural, es liberar al hombre del pecado. Y la Iglesia de Bergoglio es terrena, está aliada, amalgamada con el mundo a través, últimamente se ha visto muy de manifiesto y lo que nos queda por sufrir, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la anticatólica Agenda 2030, que lo que pretende es amarrar al hombre a la tierra y esclavizarlo con el pecado. Es decir, lo contrario para lo que vino el Verbo de Dios aquí a liberarnos a todos. Bergoglio dice en su vídeo corto: no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. La frase es para tratar de digerirla, porque nadie en su vida reduce la vida a ideas, pero donde Bergoglio ha dicho ideas, podría haber dicho, y hubiera quedado igual, sentimientos, o trabajos, o acciones, o emociones, o proyectos, lo que se le hubiera ocurrido, porque nadie lo iba a entender qué quiere decir, pero a continuación Bergoglio los critica, a aquellos que reducen la vida a ideas cristianas en el fondo. Se habrá quedado con ganas de decir cristianas, pero ahí se ha contenido, y se refiere a ellos como pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Es decir, tratando de traducir esto, que la gente no piense mucho y menos todavía en las verdades de la fe o en el mensaje que nos transmitió el Señor, y que vayan a hacer lío, que fue de las primeras consignas que Bergoglio asentó al inicio de su impostura. A continuación, Bergoglio, en ese vídeo corto, habla de los tres lenguajes de la vida. Si alguien sabe eso, de dónde proviene, que son el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Y después lo fusiona, hace un galimatías, usando los verbos sentir, pensar, hacer, en fin. No hay quien se entere de qué quiere decir Bergoglio. Pero, ¿sabes, Arturo, de lo que no habla? De la palabra. Bergoglio habla de los tres lenguajes de la vida, pero no habla de la palabra eterna de Dios, del Verbo encarnado, de Jesucristo. De ese no habla. En fin, desviando, como siempre, el foco, como en aquella infausta Semana Santa. Que el foco apunte a Bergoglio y a sus bergogliadas
y a su camarilla de masonería eclesiástica y a sus amigos de la ONU y de las redes sociales y, en fin, a todo politicastro medio ateo que siempre será bien recibido por él en el Vaticano. No así un verdadero católico, que todavía puede estar esperando, como por ejemplo el cardenal Zen. En fin, para ese no hay alegría del encuentro ni nada, ese ahí se pudra. Y media vuelta y para la China. En fin, no hay que ir a Lisboa, hay que ser astuto y pensar que eso tiene trampa. Ahí hay gato encerrado. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José, nuestro querido Padre, protector y patrón universal de la Iglesia Católica. La próxima JMJ en agosto de este año 2023 va a ser un canto al globalismo satánico masónico y así con todo descaro ellos mismos lo expresan, lo reconocen y el que a estas alturas no lo vea, pues tiene delito y está cometiendo un pecado grave, mandar a los jóvenes a la JMJ, a algo que no es cristiano sino que es masónico, un canto al globalismo satánico, comete pecado grave. Si eres un jovencito de menos de 18 años, tus padres no pueden, si son católicos, no pueden permitirte que vayas. Si eres de 18 años o más mayor de edad, debes plantearte seriamente el paso que vas a dar yendo a esas jornadas absolutamente anticristianas, que odian a Cristo, que obviamente utilizan tácticas masónicas de mezclar verdad con mentira, todo lo que hemos enseñado del doble discurso masónico, etcétera, etcétera. Pero el propio máximo responsable de la JMJ, el obispo auxiliar de Lisboa, Monseñor Aguiar, Américo Aguiar, ya nombrado, aquí lo tenéis, fijaos, ya nombrado por Bergoglio, anunciado como próximo cardenal, pues este personaje, el máximo responsable de la JMJ, nos ha dicho clarísimamente que no cuentan con Cristo, que no se trata de convertir a Cristo y que se trata de valorar la diferencia por encima de todo. Él ha puesto como base de este encuentro la Fratelli Tutti, la falsa encíclica de Bergoglio, Fratelli Tutti, donde ya explicamos en su día que eso es un canto al globalismo masónico satánico. Y lo vamos a explicar primero escuchando las palabras de este personaje, después las comentamos y seguimos hablando. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa é também grito exatamente desta fraternidade universal. E a Jornada Mundial da Juventude tem de ser uma escola, tem que ser pedagógica para o gosto e a alegria de eu conhecer o que é diferente. O diferente tem que ser uma riqueza, tem que ser entendido como uma riqueza. Católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé e sem fé. E primeiro entendam que é uma riqueza esta diversidade. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fraternidade de todos os irmãos. Bueno, pues como hemos visto, este personaje, al que Bergoglio, por ser tan gran hereje, pues lo premia para que sea un falso cardenal también, en el grupo de los falsos cardenales, como todo lo que hace Bergoglio, dice que el objetivo no es convertir a los jóvenes a Cristo, en absoluto, para nada, no tienen interés ninguno ni para la Iglesia Católica. El objetivo es colocar, dice él, en el corazón de todos los jóvenes la certeza de Fratelli Tutti, es decir, que todos somos hermanos, pero una hermandad, una fraternidad masónica sin Cristo. Esto es gravísimo y esto es ya solamente suficiente para que un padre no envíe a sus hijos a la JMJ, en absoluto. No puedes enviar a tus hijos menores de edad. Y si eres mayor de edad tienes que plantearte muy seriamente si eres católico. Porque si lo eres, no puedes asistir a esta oda al globalismo satánico de Fratelli Tutti. Colocar en el corazón de todos los jóvenes la certeza de Fratelli Tutti. ¿Y qué es Fratelli Tutti? Pues recordad como yo lo contaba en un programa donde me invitaron de radio y tuve que contestar a un personaje que representaba a los obispos españoles. Y fijaos lo que tuve que decirle en ese programa. Bueno, pues
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, hermano, bautizado, por eso somos hermanos. Pero la clave es la verdad, es el respeto a la verdad con mayúsculas. Eso es lo que la Iglesia Católica tiene que hacer, proclamar la verdad a toda criatura humana. Ese es el mandato del Señor, ir al mundo entero y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Esto no son palabras dichas por un hombre, esto son palabras dichas por Dios, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, a quien tenemos que hacer caso y obedecer por encima de todo. Entonces, ¿esta encíclica qué es? Pues esta encíclica para mí es la ruina del catolicismo en palabras de San Pío X. Es la ruina del catolicismo Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque propone una fraternidad universal, que es el principio del dogma masónico, el principal dogma masónico. Una fraternidad universal sin Cristo, sin Cristo. El magisterio de la Iglesia siempre ha condenado y condena la fraternidad universal sin Cristo. Hace 110 años ya fue el Papa San Pío X quien nos previno con la encíclica Notre Ecclesia Apostolica, en una carta denunciando lo que ya entonces se intentó y que ahora con este documento se trata de imponer. Es un llamamiento para la creación de un nuevo mundo, de una fraternidad mal entendida, basada en una noción ambigua y falsa de la dignidad humana, sustituyendo a la verdadera caridad basada en la fe. Por eso digo que es la ruina del catolicismo, usando sus propias palabras, y este documento considero que es una cloaca de herejías y que da un impulso definitivo al globalismo. El globalismo no es lo que la Iglesia tiene que defender. Esto es un paso más, en mi opinión, a esa hoja de ruta que está siguiendo el que se sienta en la silla de Pedro. Está siguiendo una hoja de ruta que no es católica, sino que está al servicio del nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial es algo peligrosísimo que es, bueno, enemigo totalmente de la Iglesia Católica, no es ninguna broma. José Gabriel Vera, por alusiones... Bueno, no vamos a escuchar a José Gabriel Vera, el representante de los obispos españoles, porque ya dijo bastantes tonterías y estuvo bastante mal educado. Así que es suficiente esa primera intervención que yo hice. Luego apenas me dejaron hablar, él ocupó casi todo el tiempo. Dejé bien claro lo que es Fratelli Tutti, que lo tenéis muy bien explicado en este artículo de Como vara de almendro, Fratelli Tutti, la ciudad del hombre, de Juan Suárez Falcó, un artículo que nadie se debería perder. Ya lo expliqué yo de forma resumida, en esa intervención en la radio, tratando de responder a este representante de los obispos tan mal educado y tan buenista y tan hereje, al fin y al cabo hereje, lamentablemente, pero dando voz a los obispos españoles, que se burlaba del Papa San Pío X, etcétera, etcétera, que ya estaba muerto, etcétera. Bueno, lamentable, pero esto es lo que tenemos en la Iglesia. No están al servicio de la verdad no les importa, están entregados a Jorge Mario Bergoglio. Y que os hemos mostrado antes, y aquí lo tenemos, es el que Monseñor Aguiar, Américo Aguiar, el que propone una JMJ sin Cristo en Lisboa. Aquí lo tiene Ejército Remanente explicado. Una fraternidad sin Padre común reconocido, una JMJ sin Cristo, o en todo caso con un Cristo irrelevante, un Cristo irrelevante. Yo recuerdo que hace no muchos años, cuando estaba yo luchando para que hubiera una capilla de oración eucarística perpetua en mi ciudad, pues dos diferentes vicarios episcopales, personas muy cercanas al obispo de la ciudad, me dijeron directísimamente en la cara que una capilla de oración eucarística perpetua es algo irrelevante. Pues este personaje dice lo mismo, o que Cristo, que no hay que predicar a Cristo ni convertir a Cristo. Una fraternidad sin Padre común reconocido, una JMJ sin Cristo, o en todo caso con un Cristo irrelevante a la altura de Mahoma, Buda, Confucio y quien sea. Es una afirmación de la inutilidad de la Iglesia reducida a agente social, copia de la ONU con algunas pizcas de espiritualidad. Esto es un artículo de Ricardo Caccioli y os lo vamos a leer para que entendamos
que ir a la JMJ es un pecado grave, no gravísimo. Tú no puedes enviar a tus hijos y si eres mayor de edad tú has de ser responsable y no puedes ir si te importa Jesucristo y la fe de la Iglesia. Las gravísimas palabras de Monseñor Aguiar, responsable de la JMJ de Lisboa y recién nombrado cardenal, que en absoluto no quiere convertir los jóvenes a Cristo, tienen implicaciones muy serias, entre las más importantes el engaño de la fe y la inutilidad de la Iglesia. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo, a la Iglesia católica, nada de eso, en absoluto. Estas palabras, pronunciadas el 6 de julio por el obispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, durante una entrevista concedida a la radiotelevisión portuguesa RTP para explicar el significado de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto, han causado conmoción y han provocado con razón reacciones de asombro e indignación. Bueno, yo insisto que ni asombro ni indignación, pues bueno, es que no, la indignación viene ya de antes. Todo lo demás ya no es indignación ni es sorpresa. Es lo que toca, es lo lógico, es lo que les toca hacer, lo que tienen que hacer. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ellos están entregados a la traición Judas 2.0, todos ellos, todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio. Es la, insisto, traición Judas 2.0 y por tanto ni sorpresa ni indignación, porque ya la indignación ya la tuvimos en su día. Ahora simplemente estamos constatando que se está cumpliendo todo lo que pues estaba ya advertido y denunciado. En efecto, Monseñor Aguiar no solo es el responsable de la JMJ en Lisboa, sino que también figura entre los 21 nuevos cardenales anunciados el 9 de julio por Bergoglio y que recibirán el birrete rojo en el consistorio el próximo 30 de septiembre. Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta la saciedad. Falsos cardenales, mientras no acepten y entiendan que Bergoglio no es papa y que estos son cardenales falsos y que todo es nulo, no se entiende nada. Todo esto es un teatro, y un teatro pues muy triste pero muy real a la vez, un teatro. Como suele ocurrir en estas situaciones ante la reacción de la opinión pública católica y dado que entre tanto ha sido nombrado cardenal, Monseñor Aguiar ha intentado resarcirse con otra entrevista. Esto es, son sus tácticas, siempre un paso adelante, un paso atrás, dos pasos adelante, un paso atrás, que sí, que no, la estrategia masónica pues archi sabida, archi explicada. Para aclarar las cosas, quejándose de la instrumentalización de sus palabras sacadas de contexto, la JMJ ha afirmado es una invitación a todos los jóvenes del mundo a experimentar a Dios en el camino trazado por la encíclica Fratelli Tutti. Lo vuelve a repetir, Fratelli Tutti es la clave. Por tanto, si queremos saber qué es la JMJ, que quiere poner en el corazón de todos la certeza de Fratelli Tutti, la falsa certeza de que todos somos hermanos al margen de Cristo, en la fraternidad masónica, pues que entienda que tiene que leer y conocer este artículo que os acabo de decir antes, de Como vara de almendro, donde explica perfectamente qué es Fratelli Tutti, la ciudad del hombre, denunciada por San Agustín, que no es la ciudad de Dios, es un canto al globalismo satánico. Eso es Fratelli Tutti y eso es lo que quieren poner en el corazón de los jóvenes que vayan a la JMJ. No estamos exagerando ni un ápice, esa es la realidad. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero ellos mismos lo dicen. Es Fratelli Tutti la clave de la JMJ. ¿Cuál es la esencia de su discurso? Que con Fratelli Tutti la misión de la Iglesia ha cambiado, ya no es anunciar a Cristo, sino poder conocer a diferentes personas para apreciar la riqueza de la diversidad, y eso sería experimentar a Dios. La JMJ es un grito de esta fraternidad universal, ha dicho a Radiotelevisión Portuguesa. Quiere ser una escuela pedagógica, para ver el gusto y la alegría de conocer al diferente. La persona que es diferente debe entenderse como una riqueza. Católicos, no católicos, religiosos con fe, sin fe. Lo primero es comprender que la diversidad es una riqueza. Todo eso dice este personaje. Y de nuevo, tras la firme resolución de no convertir a nadie, dice: queremos que sea normal que un joven musulmán, judío o de otra religión no tenga problema en decidir quién es, y que todos entendamos que la diversidad es una riqueza. Así el mundo será objetivamente mejor.
No, señor, monseñor Américo Aguiar, el mundo, la riqueza que tenemos que dar al mundo es Jesucristo y su evangelio. Obviamente el verdadero evangelio, no el falso evangelio que traen ustedes, los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio, que los que traen un evangelio diferente, ya dijo San Pablo, sea anatema, sean malditos. Ustedes son malditos porque traen un evangelio diferente. Así que esa es la riqueza que tenemos que anunciar, Jesucristo, el único que salva. Esa es la riqueza. Y si leemos el himno de los Colosenses, en el capítulo 1, ahí lo explica completamente en ese primer capítulo. Todo nos lo ha dado el Padre por Cristo. Todo es esa fraternidad, esa hermandad nos la da en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Somos hermanos adoptivos en Cristo, el único Hijo del Padre Celestial. El Padre Celestial solo tiene un Hijo, que es el Verbo Eterno, y nos hace hermanos en Cristo. Sin Cristo no somos hermanos, somos otra cosa. Hay poco que malinterpretar, dice Caccioli. El recién nombrado cardenal portugués simplemente no cree que Jesucristo sea la respuesta verdadera y definitiva a las preguntas más profundas de todo hombre, que están especialmente vivas entre los jóvenes. De lo contrario, estaría experimentando el deseo de la misión y crearía oportunidades para decirle al mundo que ha encontrado la respuesta a esas preguntas que todo el mundo tiene, que es exactamente lo que impulsó al Papa Juan Pablo II a instituir la JMJ, un acontecimiento que desde el principio ha estado absolutamente centrado en Cristo. Recordemos, para comprender bien las cosas, las palabras que Juan Pablo II pronunció durante la vigilia de oración de la JMJ 2000 en Roma ante 2 millones de jóvenes. En realidad, es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad. Es Él quien os espera cuando nada os satisface de lo que encontráis. Es Él la belleza que tanto os atrae. Es Él quien os provoca esa sed de radicalidad que no os permite adaptaros al compromiso. Es Él quien os impulsa a deponer las máscaras que falsean la vida. Es Cristo quien lee en vuestro corazón las decisiones más verdaderas que otros querrían sofocar. Es Jesús quien suscita en vosotros el deseo de hacer algo grande de vuestra vida, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejaros engullir por la mediocridad, el valor de comprometeros con humildad y perseverancia a mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna con Cristo, desde Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero estos personajes masónicos, masones, lo único que quieren es todo sin Cristo. Quieren robar a los jóvenes la fe. Se la quieren robar. Son ladrones de almas, como es Bergoglio, y están en comunión con él. El Papa Juan Pablo II, dice Caccioli, lo tenía muy claro, quería una sociedad más humana y fraterna, pero que solo podía nacer del encuentro con Cristo. Pues todo esto lo niega hoy el recién nombrado cardenal Aguiar, que sin embargo se inspira en la visión expresada en Fratelli Tutti, una fraternidad sin padre común reconocido, una JMJ sin Cristo, como está expresada o inspirada en la visión de Fratelli Tutti. En todo caso, con un Cristo irrelevante a la altura de Mahoma, Buda, Confucio y quien sea. Es una afirmación de la inutilidad de la Iglesia reducida a agente social copia de la ONU, con algunas pizcas de espiritualidad. Las palabras de Aguiar hacen aún más cierta y concreta la sentencia de Benedicto XVI, que atribuye a la crisis de la Iglesia la crisis de fe, especialmente de los sacerdotes. La gente simplemente ya no cree que Cristo sea el Salvador, en el mejor de los casos el inspirador de buenos sentimientos para enderezar las cosas en el mundo. Por eso es gravísimo que un sacerdote envíe a jóvenes de su parroquia a la JMJ, porque se hace cómplice de este robo que pretenden hacer estos ladrones, estos salteadores de caminos, que quieren hacer los jóvenes, que quieren quitar la fe a los jóvenes y que quieren instituir, poner en el corazón de ellos a Fratelli Tutti en vez de la fe en Jesucristo y en el verdadero Evangelio. Eso es muy grave, que los sacerdotes, por tanto, envíen a jóvenes a la JMJ, ni siquiera que los acompañen. No se puede ir. Yo ya afirmo claramente que es pecado grave ir a la JMJ o enviar a los jóvenes a la JMJ o incluso permitir que vayan. Si tú eres padre y tus hijos son mayor de edad y se empeñan en ir después de que trates de convencerles de que no vayan, pues ya la responsabilidad será solamente de esos hijos. Pero si tú no haces todo lo posible para que no vayan, tú te haces corresponsable de ese pecado de poner en grave riesgo la vida de tus hijos. En todo esto, un pequeño signo de esperanza, termina Caccioli.
Reside en saber que en Portugal una buena parte del clero y muchos fieles se escandalizaron por el nombramiento como cardenal de Monseñor Aguiar, conocido sobre todo por su afán de presumir, y que aprovechó la ocasión de la JMJ para hacer carrera. Se sabe que ha viajado muy a menudo a Roma para entrevistarse con Bergoglio durante estos años de preparación, con quien también ha grabado vídeos para mostrarlos a su regreso a Portugal. Mantiene muy malas relaciones con la inmensa mayoría del clero en Lisboa, de la que es obispo auxiliar, y ahora teme convertirse en el nuevo patriarca de Lisboa, ya que el cardenal Manuel José Macario do Nascimento Clemente cumplirá la fatídica edad de 75 años. El domingo 16 de julio pues ya los cumplió y ya ha anunciado que se jubilará inmediatamente. Significa que todavía hay una base católica fiel en la Iglesia de Portugal. Solo hay que rezar para que el Señor la mantenga así a pesar de las fechorías de sus pastores. Pues esto es lo que tenemos y, como decimos, la JMJ es un canto al globalismo, a la Agenda 2030, que es lo que allí se va a meter en la cabeza de los jóvenes, la Agenda 2030, con todo lo que eso significa. E incluso vemos que hay sacerdotes bergoglianos que dicen que no se debe de ir a la JMJ. Así que, si hasta lo dicen los sacerdotes bergoglianos, que tienen a Bergoglio por papa y siguen defendiendo a toda costa que hay que tener respeto al falso papa, pero dicen que no hay que ir a la JMJ, no sé qué más necesita un católico para no ir a la JMJ. Este cura, millennial, está mostrando claramente una actitud esquizofrénica y embauca con su buenismo a demasiados, pues pretende cuadrar el círculo sin ir a la raíz del problema porque no le da la gana. Vamos a escuchar un poquito del vídeo de Ave María Purísima. En el supuesto cambio le han agregado una línea que dice esto es siguiendo las orientaciones de la Santa Sede. Entonces, el primer mensaje decía: nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo, los objetivos de Laudato Si presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ese era el primer mensaje y lo único que el cambio que supuestamente le han hecho, le han agregado lo que ya he leído, por el Vaticano y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, siguiendo las orientaciones de la Santa Sede. Bueno, esto es lo que le han agregado y a este joven sacerdote le parece que eso, ya le deja más tranquilo porque le han agregado le han agregado la línea que dice orientaciones de la Santa Sede, que prácticamente es lo mismo. Pues claro que prácticamente es lo mismo, no es que sea lo mismo, es absolutamente lo mismo. Orientaciones de la Santa Sede y la Agenda 2030, ellos están copulando desde siempre, desde que está Bergoglio allí, desde el año 2013. Fueron ellos los que pusieron a Bergoglio a usurpar el trono petrino, a dar el golpe de Estado con la mafia de San Galo. Son ellos los que están detrás y Bergoglio está a su servicio. Recordad cómo se puso la mano en el pecho el último día, el 28 de febrero de 2013, cuando daba Benedicto su discurso, o como el 13 de marzo, saliendo al balcón, se lo ponía también la mano en el pecho, que son gestos de obediencia masónica que hizo Bergoglio. Por tanto, es lo mismo. Agenda 2030 y Bergoglio y su Vaticano son lo mismo, son la misma cosa. Así que ponga esa frasecita, pues no sé cómo a este cura pues le da tranquilidad, ¿eh? Una pena, pero es así. Bueno, si das clic en eso, te lleva a la red, a las ligas que te llevan a ver Laudato Si y las metas del 2030, de la Agenda 2030 y todo esto. Bueno, escuchamos lo que él dice. El formato es distinto. Y también aquí ya hace referencia a los enlaces. Aquí ustedes ven en azul para que uno vaya a los documentos específicos. El anterior no. Bien, entonces aquí, sin embargo, se sigue mencionando a la Agenda 2030, pero con un añadido, y dice siguiendo las orientaciones de la Santa Sede. Ay, curita millennial, qué ingenuo eres, qué ingenuo. ¿Cuándo vas a salir de la ingenuidad? Siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, y la Santa Sede sigue las indicaciones de la Agenda 2030. Está al servicio del Anomos.
Todavía no te has enterado que Bergoglio no es papa, que está al servicio de la Agenda 2030. ¿Qué más necesitas, hijo mío? ¿Qué más necesitas? En fin, vamos a seguir escuchando. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido muy positivamente, como un punto, digamos, a favor de haber escuchado de parte de la JMJ a quienes nos quejábamos al respecto. Porque no aporta algo nuevo la Agenda 2030. Todo esto, estas promociones, estas búsquedas de igualdad, de la dignidad, de proteger también la naturaleza, lo que se nos ha dado, eso está en el Evangelio y eso está en los documentos ya establecidos por la Iglesia Católica. Entonces, me parece innecesario, ingenuo y que propicia malos entendidos, y por ello lo considero realmente como un error. Hijo mío, estás muy equivocado. Claro que la Iglesia defiende la sana ecología y la naturaleza y todo eso, pero es que la Agenda 2030 se disfraza de aparente bondad, pero es toda una gran mentira. Y todavía no te has enterado que promueve la ideología de género, que promueve el panteísmo, que promueve cambiar el decálogo de Dios por la Carta de la Tierra con 10 puntos, que promueve la agenda de la ideología de LGTB. Todo eso promueve la Agenda 2030 en contra de la vida. Y me vas a decir que no pasa nada, que es una cosa innecesaria. ¿Qué cosas dices, hijo mío? Escucha. Esto que les comparto como una visión personal, la he compartido con sacerdotes, con laicos comprometidos, inclusive con mi obispo, y todos también me dicen lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Considero es un error. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la Agenda 2030? ¿Para qué la lidera y la apoya y la promueve Jorge Mario Bergoglio? ¿Para qué la llevan a la JMJ? Pues para destruir a la Iglesia. Porque son masones, porque son enemigos de la Iglesia. ¿Todavía preguntas tú para qué, para qué, para qué? De verdad, salir ya de la ingenuidad, curas millennials, curas bergoglianos y curas que no sois bergoglianos, salir de la ingenuidad. ¿Para qué? Porque es un destructor, porque quiere destruir a la Iglesia, porque no son católicos, porque son enemigos de la Iglesia. ¿Todavía no os enteráis? ¿Para qué, para qué, para qué? Por favor, si es evidente. En fin, sigamos. Sin embargo, ya que la Santa Sede y el Papa lo han asumido, por lo menos en este tiempo del pontificado del Papa Francisco, pues esto, ya que tampoco nos invita al pecado, pero considero es un error, pero no un pecado. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Claro que te invita al pecado. Ir a escuchar a esta gente que dice que no es necesario convertir a Cristo, que quitan a Cristo de lo esencial, que te enseñan la herejía del indiferentismo religioso, ¿eso no es un pecado? Que te promueven la Agenda 2030, ponerte en el corazón Fratelli Tutti, ¿eso no es un pecado? Claro que es un pecado. Es un pecado porque vas contra la verdad. Es un desprecio total a Jesucristo, claro que es un pecado. Promover la Agenda 2030, algo que es satánico, que lo promueva la Iglesia, ¿no es un pecado? Que tú vayas a alimentarte de veneno, ¿no es un pecado? Que tú pongas en riesgo tu salud de alma, cuerpo, mente y corazón, ¿no es un pecado? Claro que es un pecado. Deja ya de engañarte y de engañar a la gente, cura millennial, por Dios. Basta ya de engañar. Bueno, a ver, vamos a ver, un sacerdote millennial. ¿Cómo es que no te está invitando al pecado? No entiendo. Entonces, ¿a qué te está invitando? ¿Te está invitando a un helado? ¿Te está invitando a comerte un dulce? No. Precisamente la Agenda 2030 invita a la agenda, o sea, abraza la agenda pro aborto, pro LGBT. A eso es lo que abraza, eso y tantas cosas más, ¿no? Pero esos que son graves pecados, que claman al cielo además. Entonces, ¿cómo que no te está invitando a pecar? ¿Cómo que no te está invitando al pecado? Esos son pecados. ¿O lo estoy entendiendo mal? Ya que tampoco nos invita al pecado, pero considero es un error, pero no un pecado, entonces tenemos que obedecer, tenemos que sufrirlo, respetar que lo hayan asumido. Bueno, esto no es algo imperativo para cada uno de los fieles, es solamente una postura que se toma, lo cual requiere evidentemente respeto, pero, insisto, no veo que sea necesario. Curita millennial,
Qué pena personajes públicos como tú que digan estas cosas. Que hay que respetarlo, que es un error simplemente, que no es pecado, etcétera, etcétera. Todo lo que acabas de decir es muy grave. Es muy grave, es una actitud ambigua en el estilo de Bergoglio, es una actitud cobarde, es una actitud de la que dice la palabra de Dios que se te vomitará. Se te va a vomitar como sigas por este camino. Se te va a vomitar, cura milenia. Se te va a vomitar, el Señor te va a vomitar si sigues así. Basta ya de esa actitud tibia. Hay que respetar, hay que obedecer. ¿Cómo que hay que obedecer? El error no se obedece. Si a ti te dicen que te tomes, tu obispo te dice, tómate, hijo mío, este vaso con cianuro, tómatelo, este vaso con agua y cianuro, tú te lo tomas, ¿verdad? ¿Tú vas a obedecer eso? Ya está bien, curas millennials, ya está bien, curas bergoglianos, o se toman en serio de una vez por todas su misión de ser pastores, o les espera un juicio que no quisiera estar en su lugar. Por un lado dicen que no hay que ir a la JMJ, pero por otro lado hacen malabares para cuadrar el círculo, lo cual es una esquizofrenia. Esquizofrenia total. Estos personajes que quieren salvar a toda costa al falso papa del anticristo, que es Bergoglio, y su Agenda 2030, tendrán un juicio gravísimo. Los espero en Lisboa, chao, dice Bergoglio, menudo demonio al servicio del anticristo. La JMJ promueve la herejía del indiferentismo religioso, algo condenado por el verdadero magisterio, amén de la ideología de género, el aborto y la política contra la vida, educación no católica y todos los engaños de esa agenda anticristiana, que quiere robar el libre albedrío a la gente y sus derechos más fundamentales. Ese cura millennial está mostrando claramente una actitud esquizofrénica y embauca, con su buenismo a demasiados, pues pretende cuadrar el círculo sin ir a la raíz del problema. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el buenismo es un cáncer que ha invadido a la Iglesia y la ha llevado a una metástasis. El buenismo. Y este cura es un ejemplo de buenismo y de ceguera voluntaria. Porque no le da la gana, no quiere ir a la raíz del problema. Todos estos que están enmarañados en el oficialismo que nos salva y engaña, están haciendo un daño inconmensurable. No son realmente pastores. Forman parte del engaño, lo sepan o no, lo quieran o no, o rompen ya, o pobre de ellos. Limitarse a decir que no aconsejan ir a la JMJ no es romper con este gran engaño masivo. Así firmé, así escribí, así pienso. Tienen que romper, que ser radicales. Los tibios van a ser vomitados. Los tibios no salvan. El oficialismo no salva. Salva el amor a la verdad. Y la palabra de Dios es clave, es clara. Porque prefirieron la mentira, no eligieron la verdad que les podría haber salvado. Así que elijan ya, curas millennial y curas bergoglianos y curas todos, elijan la verdad y sean radicales. O con Cristo o con Bergoglio. No hay término medio. Y ustedes eligen un término medio. Y ese término medio no se puede elegir. Y esa neutralidad y esa falsa obediencia no sirve, no vale, no salva, condena. Así que sean radicales y elijan de una vez a Cristo y al verdadero evangelio. Y sepárense de Bergoglio y de su falso evangelio, de su fraternidad masónica. Y vamos a ver unas imágenes también de alguien que grabó en Lisboa y que advierte de un peligro que puede haber para todo aquel joven que vaya a la JMJ de Lisboa. Hola hermanos, bueno, hoy os traigo algo que os va a dejar bastante, vamos, tocados, como yo estoy ahora mismo. Vamos a ver, resulta que, bueno, pues que hoy estoy en Fátima, estoy hablando en directo desde Fátima, grabando desde la habitación del hotel. Y resulta que es que el otro día, pues sentí que no me apetecía venir para aquí y al cabo de un rato sentí que tenía que venir. Cosa curiosa. Primero sentí que no me apetecía para nada y cosas de la vida, el Señor y la Madre dispone, tuve que venir. Pues bueno,
Vengo para acá, bueno, tuve que venir porque me empecé a poner como enfermo, una sensación horrible. Y dije, bueno, aquí está pasando algo y al final discerní que tenía que venir para acá y vine. Y claro, ahí viene toda la historia. ¿Por qué no quería venir? Porque tenía que anunciaros realmente que venía pues algo bastante duro y es que, bueno, pues es avisaros de que por favor nadie, no, quien quiera que vaya, pero que yo no recomiendo que vayáis a Fátima en las jornadas JMJ. Jornada de Fátima será la del último día, la del día 5. Va a venir aquí y va a estar del orden, va a venir a Fátima y va a estar exactamente hora y media. No puede aguantar estar aquí. Está claro que la Virgen no quiere que esté aquí mucho tiempo. Él lo sabe y él va a aguantar el tipo, viene a rezar el rosario y en cuanto puede se va a marchar. Hora y media, escandaloso. Bueno, a mí esto ya me hace un poquito pensar, un poquito raro, se me hace raro. Resulta que yo aquí en Fátima recuerdo hace años que yo siempre decía que el que no tiene que venir a Fátima no viene, o sea, no tiene que venir, la Virgen no quiere y se tuercen las historias para que no venga. Algo va a pasar de todas maneras, porque aquí tiene que pasar algo. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues entro directamente. Vamos a ver. Las antenas, hay una antena que yo estaba viendo aquí, que es una antena que la han puesto hace 3 semanas, menos. Y por eso aparece aquí en estas imágenes con un camión al lado, con un 5 y ya sabéis todo lo que es GGG, que me río GGG. Bueno, pues aparece ahí y esta la han puesto hace muy poco y es terrible porque no soy capaz de pasar delante de ella y he tenido que hacer un esfuerzo por acercarme y un esfuerzo porque realmente todo esto queda grabado porque aquí todo se graba, o sea, aquí todo se graba. Dicen, me comenta gente que hasta en los restaurantes ponen micrófonos bueno, o sea, no podéis imaginar lo que es esto. Que no se te ocurra decir nada importante en lo que es la explanada, donde está la basílica, donde está toda la zona de encuentro, porque toda esa zona, a distancia, con manera que sean, o por tu propio móvil, son capaces de saberlo y me han dado datos y maneras de cómo ellos lo hacen. O sea, que es tremendo. O sea, no puedes hacer nada aquí, que todo está súper controlado. Bueno, pues resulta que de alguna manera pues me la juego un poco, porque bueno, todo esto va a quedar grabado en la ciudad, pero por eso mismo prefiero hacerlo cuanto antes esto que estoy haciendo, porque cuanto más se difunda, pues tenéis que ayudar a que esto se difunda, mejor va a ser para mí y mejor va a ser para la gente que sepa que todo esto pasa. Y el hecho de que ellos también, ya sabéis a quién me refiero, sepan que lo sabemos y esto les va a frenar o les va a hacer titubear muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo menor que puede ocurrir es, con estas antenas nuevas que han puesto en estas últimas semanas, es que la gente salga rayada de la cabeza. O sea, salga rayada. Entre que les van a meter toda la ideología, ya sabéis, de los estos, del lado contrario, a nivel polar, alterados de la polaridad sexual, todo esto van a provocarles, todo esto se va a manifestar mucho más. Dicen que es el gran encuentro para promocionar todo lo que es, digamos, informático, a nivel religioso, informático, difusión mundial, tal, programaciones informáticas, todo esto. Es que esto es un encuentro donde es para eso, para potenciarlos, es el eslogan. Y resulta que, pues bueno, que hablan de esto, hablan de qué es lo que ellos dicen, ¿no? Que es inculcar a la gente, pues, este tipo de historias, ¿no? Bueno, como las antenas van a estar muy cargadas y va a haber muchísimos móviles juntos, y como la gente encima va a dormir, muchos de ellos van a dormir en tiendas de campaña que van a habilitar verdaderas campas para que la gente acampe, los jóvenes acampen, pues todo esto va a influir mucho, porque estar todo el día bajo la influencia de estas ondas va a ser tremendo. Aquí puede salir cualquier cosa. Lo mínimo, os acabo de decir lo que es, personas rayadas de la cabeza, rayadas del corazón, rayadas del alma. O sea, eso es lo mínimo. ¿Que puede ir a más? Ahí yo ya no pongo la mano encima de nada. Pero el hecho que esté diciendo esto a lo mejor evita que ocurra. Porque todos tenemos que ser valientes. Y también en difundirlo, para que también vean que se sienten descubiertos o de alguna manera no se les pase por la cabeza. Y resulta que puede ocurrir una pam param pam mundial, otra pam param pam,
con cierres por curva. Fijaros, aquí están los logotipos, que os lo voy pasando. Agenda 2030. Esto no lo he hecho en montaje yo, esto viene en periódicos normales, ¿eh? Está relacionado con todo el tema del 2030. Aparece pues con una sensación de llama. Fijaros qué curioso el tema de la llama, más llamas, ¿eh? Y vamos a terminar viendo algunos fragmentos del himno de la JMJ, donde se ve una oda a la liturgia plandémica, donde se ven gestos masónicos, como esto de cruzar los brazos así. Eso es un gesto masónico, donde se ve pues ese lema de que hay prisa en el aire, hay prisa en el aire. Ya lo dijo un exorcista argentino muy conocido, el padre Carlos Spahn, otro que no termina de definirse con radicalidad en toda esta situación que vive la Iglesia, lamentablemente, siendo un excelente sacerdote, una pena. Pues él lo dijo, que en un exorcismo, que el demonio decía, el demonio a través del poseso decía que ya viene, ya viene, ya viene, y que no les quedaba tiempo, porque el Señor Jesús en su segunda venida gloriosa estaba ya muy próximo a volver. No les queda tiempo, están nerviosos, tienen prisa, y por eso en el mismo himno de la JMJ reconocen que tienen prisa, que hay prisa en el aire. ¿Qué prisa hay en el aire? La prisa de acabar con la Eucaristía, de acabar con la Iglesia Católica. Eso sí, con las estrategias masónicas que todos conocéis y que hemos denunciado hasta la saciedad y que hemos visto en esta JMJ con todo el descaro del mundo, que forma parte de una de sus estrategias, el descaro por bandera. Y aquí aparecen, bueno, pues más, hay prisa en el aire. ¿Qué coño prisa? ¿Qué es esto de prisa? Es que esto, hay prisa, hay prisa. Es el himno oficial. Así que con esto nos despedimos en este programa, donde espero que haya quedado claro que es un pecado gravísimo acudir a la JMJ. Si amas a la Iglesia Católica, si amas el verdadero Evangelio, si amas a Jesucristo, no puedes ir a la JMJ y has de convencer a tus hijos o a los jóvenes para que no vayan, que no caigan en la trampa. Lo que pueda pasar allí no va a ser nada bueno para ellos. Obviamente Dios está por encima de todo y Dios es capaz incluso de sacar bien del mal, por supuesto, si no estaríamos listos. Pero no es bueno tentar a Dios. Quien juega con fuego termina quemándose, así que no jueguen con fuego y eviten que los jóvenes se pongan en serio peligro.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.